Muy buenos días a todos, mi nombre es Patricia Lerma y soy doctorando en la Universidad Complutense de Madrid y a lo largo de esta ponencia vamos a dar un nuevo enfoque a la salida del Reino Unido en la Unión Europea. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un enfoque comunicativo, ya que las investigaciones que hay en la actualidad hasta ahora están relacionadas con aspectos jurídicos, con aspectos económicos de este proceso, pero no se ha abordado el aspecto comunicativo y mucho menos relacionado con los principales portavoces que tiene la Unión Europea en este proceso. La relación entre el Reino Unido y la Unión Europea siempre ha estado marcada por un claro excepcionalismo británico desde que entraron en 1973 en la Comunidad Económica Europea. Por un lado, en 1984, por ejemplo, ellos a través del cheque británico buscan que haya un mecanismo que equilibre las aportaciones que realizan a la Unión Europea con respecto a las inversiones que se realizan dentro de su propio territorio. Y por otro lado, siempre han sido reacios a que hubiera una mayor integración dentro del proyecto europeo. Por un lado, una integración económica, con la moneda común en el Tratado de Maastricht, por otro lado, una integración en la libertad de movimiento con el Acuerdo de Schengen, y también eran reacios a que se crearan mecanismos de disciplina presupuestaria para regular a los propios Estados miembros. La salida del Reino Unido de la Unión Europea se basa en tres etapas que están muy diferenciadas. Por un lado, la etapa de pre-referéndum, que va desde el 2012 al 2016, en la que el Partido Conservador ya plantea la posibilidad de una consulta pública sobre la permanencia del Reino Unido en la UE, y también se solicita una renegociación de las condiciones que tiene el Estado británico dentro del proyecto comunitario al Consejo Europeo. Posteriormente se da la etapa de referéndum, en la cual en febrero de 2016 se anuncia la fecha de la consulta pública, que se llevará a cabo el 23 de junio de 2016 y que tiene como resultado que un 51,9% de los votantes decidieron que se abandonara la Unión Europea. Como resultado de esta votación, David Cameron dimite como primer ministro y es nombrada sucesora en el cargo Theresa May. La tercera y última etapa es el inicio de la retirada del Reino Unido, que se inicia en julio de 2016 y que tiene 4 fases internas. Por un lado, Reino Unido notifica que efectivamente va a abandonar la Unión Europea. En segundo lugar, el Consejo Europeo marca las directrices que se van a llevar a cabo en este proceso tan insólito. Posteriormente se nombra a Michel Barnier negociador jefe en el proceso y ya es cuando se inicia la propia negociación como tal. La Unión Europea siempre tiene la responsabilidad de comunicar las decisiones y medidas que adopta a los ciudadanos europeos y también a otras partes interesadas. Esta premisa ha sido también mantenida obviamente en el proceso del Brexit, ya que aunque la negociación era de carácter interno, siempre se han enviado mensajes públicos dando a conocer en qué estado se encontraba en cada momento la negociación. Esta comunicación dentro del Brexit se marca por una comunicación institucional, es decir, la Unión Europea como proyecto tiene que informar de esas decisiones, pero también por una comunicación de carácter político, en la cual hay una ideología detrás de la decisión que están adoptando y también se da a conocer un poco la postura que en cada momento ha tenido la Unión Europea dentro de esta negociación y también los socios comunitarios. Después de haber visto cómo es la comunicación en la Unión Europea, veamos qué tipos de portavoces tiene la Unión Europea. Por un lado, encontramos portavoces personales o portavoces no personales en función de la fuente de información quien la ejerza. Portavoces personales serían los líderes de gobierno o principales representantes de las instituciones europeas, como el presidente del Consejo Europeo o el presidente de un Estado miembro. Portavoces no personales entenderíamos los departamentos de comunicación en conjunto, es decir, una fuente mucho más genérica y en algunos casos incluso una fuente anónima en cierto modo. Por otro lado, tenemos que diferenciar los tipos de portavoces según la situación. Podemos ver un portavoz oficial, es decir, aquel que tiene un carácter más permanente y más duradero en el tiempo, como por ejemplo pueda ser el presidente de la Comisión Europea, y luego un portavoz circunstancial que está vinculado a un tema en concreto o bien a un periodo concreto. Por ejemplo, el negociador jefe Michel Barnier de las negociaciones dentro del Brexit. Por último, tendríamos que diferenciar según la representación que ejercen entre portavoz europeo, es decir, aquel que pertenece a una institución u órgano europeo como tal, como puede ser por ejemplo el presidente del Banco Central Europeo, y luego un portavoz de un Estado miembro, en este caso un líder de gobierno, un ministro de cualquiera de los países que integran la Unión Europea. Esta investigación tiene como hipótesis principal que la portavocía de la Unión Europea
se basa en portavoces personales oficiales frente a los portavoces especializados. Para corroborar esta hipótesis se ha realizado un análisis de contenido de diferentes noticias de carácter digital. En total se han seleccionado 336 noticias de la edición digital del País y del Mundo en el periodo de la octava legislatura del Parlamento Europeo, comprendido entre mayo de 2014 y mayo de 2019. Como podemos ver en esta diapositiva, la etapa que tiene una mayor repercusión mediática dentro del Brexit es el inicio del proceso de retirada por parte del Reino Unido dentro de la Unión Europea y el inicio de esas negociaciones que se han llevado a cabo. Además, en el periódico El País, la repercusión y cobertura que se ha dado a este proceso ha sido mucho mayor que en el periódico del Mundo. Dentro de las noticias analizadas en esta investigación vemos que destacan como portavoces personales 3 representantes. Por un lado, Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea y por tanto portavoz oficial. En segundo lugar, Michel Barnier como portavoz especializado, ya que es el negociador jefe dentro del proceso del Brexit y por tanto es portavoz debido a este área en concreto del que él se ocupa. Y por último, Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo y también como portavoz oficial, al igual que Juncker, de una institución europea. Ellos 3 tienen un porcentaje de aparición en las noticias muchísimo mayor que otras figuras que podríamos considerar relevantes, como podrían ser Federica Mogherini o Mario Draghi. Al igual que en los portavoces personales que veíamos justo en la anterior diapositiva, vemos como dentro de los portavoces institucionales, es decir, dentro de los departamentos de comunicación, destacan también 3 instituciones, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, eso sí, con una menor aparición que los 2 anteriores. Como portavoces de los Estados miembros, dentro de las noticias analizadas, destacan 3 países en concreto. Por un lado, Alemania, destacando la aparición de Angela Merkel. Por otro lado, Francia, donde es frecuente la aparición de los presidentes de la República dentro del marco temporal analizado, que son François Hollande y Emmanuel Macron. Y luego, por otro lado, destacaría España con la representación de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez como presidentes del gobierno. La aparición de España obviamente está también vinculada al hecho de que hemos analizado periódicos españoles, medios dentro de nuestro país. También por ello creemos que es más frecuente la aparición, por ejemplo, del ministro principal dentro de Gibraltar, ya que está relacionado con las negociaciones que tuvieron lugar del Peñón de Gibraltar dentro del Brexit. También es destacable el hecho de que hay países que nunca son mencionados en ninguna de las 336 noticias analizadas. Son 9 países de Estados miembros en los que ninguno de sus líderes políticos son mencionados en ningún momento en estas noticias de forma específica. Por lo tanto, hay una gran diferenciación entre países como pueda ser Alemania, Francia y España de otros países que consideran que tienen una menor relevancia a nivel comunicativo en este proceso. Para finalizar, podemos extraer 3 claras conclusiones de esta investigación. Por un lado, que el mayor foco mediático ha tenido lugar en el inicio de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. En segundo lugar, se cumple la hipótesis principal y hay una predominancia de los portavoces de carácter personal y oficiales, a excepción de Michel Barnier, que ha sido un destacado portavoz especializado en el proceso. Y por último, que se da dentro de los portavoces de los Estados miembros una dominancia de Francia y Alemania con una gran desigualdad en la repercusión mediática entre países miembros, ya que hay algunos que ni siquiera han tenido esa visibilidad. Dicho esto, agradecer vuestra atención, agradecer a la organización del Congreso y muchas gracias.